Bueno, oye, pues yo creo que por ser justo, buenas tardes, Jaime, y elegante con los que, bueno, pues habéis llegado a la hora. Yo creo que vamos a ir arrancando el Buenas webinar. tardes a todos. Buenas tardes, José Buenas Luis. tardes, Jaime. ¿Qué tal? Muy Explicaros bien. un poco tengo retorno. El webinar, vamos a hablar sobre cómo gestionar a los equipos en este momento, la importancia del apoyo psicosocial, o yo diría que psicoemocional, que es lo que más falta nos hace a todos, que es lo que vamos a ir trabajando a lo largo de la presentación. Y bueno, primero contaros un poco que este es un trabajo mío, pero apoyado por todo el equipo de Instituto de Liderazgo, Pedro Gioia, Ramona Vicente, Sonia Domingo y Miriam Vieger, que son compañeros míos de la consultora en Madrid, y que esto es un poco de lo que vamos a hablar. Es decir, nosotros a lo largo de este periodo de confinamiento hemos ido haciendo varios webinars sobre cómo liderar cada una de las distintas fases por las que hemos atravesado. Y lo que os voy a contar es un poco lo que hemos ido aprendiendo, de lo que nosotros hemos ido comentando en los webinars y sobre todo el retorno que hemos tenido y de la investigación que hemos podido encontrar. ¿Por qué? Pues porque realmente en este momento complejo para los equipos hay dos cosas que se necesitan fundamentalmente y lo vais a ver un poco como el eje de toda la presentación. Primero, un liderazgo, un tipo de liderazgo un poco especial porque la situación así lo requiere, y luego un apoyo emocional al equipo muy fuerte, muy especial. Es un momento complejo para todos, no es un momento fácil, y los equipos que al final, agraciadamente, lo componemos personas, necesitan un cierto tratamiento que si en otras épocas lo han necesitado, en este momento se enfatiza. Entonces, vamos a trabajar qué hemos aprendido de la crisis hasta ahora, cuáles son los entornos de trabajo que hemos tenido que ir manejando y de los que hemos aprendido, qué hemos tenido que cambiar. Vamos a hablar un poco del liderazgo en un entorno híbrido, que es el que nos toca jugar ahora, y le hemos llamado el liderazgo híbrido, ¿vale? Y vamos a ver, en función de ese liderazgo necesario, qué tenemos que aprender de nuevo o incluso elevar el nivel de las habilidades necesarias. 5 claves, y la última fase vamos a hablar de algunas herramientas, algunos elementos para apoyar emocionalmente al equipo, que además nosotros lo hemos aprendido de equipos que esto lo necesitan intensamente. Luego os lo explico, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que hemos tenido del COVID? Bueno, por logística, lo que vamos a hacer es, voy a procurar no extenderme mucho, no más allá de media hora, os voy a contar un poco toda la parte, digamos, teórica del webinar, y luego sí que me gustaría abrir un debate porque yo creo que el tema merece más la pena desde las preguntas que habláis que desde el rollo que yo os cuente aquí, que además, vista la hora, corremos riesgo. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos aprendido de la crisis del COVID? Yo diría que estamos aprendiendo, porque esto no es que podamos hablar en pasado. Pues yo creo que lo primero que hemos aprendido, si os fijáis abajo la fecha a mano izquierda, es un pantallazo de la Johns Hopkins University, que es la que está aportando más datos de cómo está ahora esta situación. Francamente, si hace 3 meses alguien nos dice que esta película va a existir, y le pongo película, no nos lo creemos nadie. O sea, esta pandemia, esta ocupación mundial con este número de afectados, pero sobre todo con el impacto que ha tenido sociolaboralmente y personalmente, es difícil de creer. Fijaros, tenemos 2 cuadros, uno que data del 1 de mayo, otro que data del 21 de junio, lo obtuve también de la Johns Hopkins, de la BBC, pero de la Johns Hopkins como recurso, antes de ayer. Y fijaros cómo el dibujo es el mismo, es decir, la pandemia no deja de crecer, no nos lo esperábamos nadie, pero ya entra en una fase en que no deja de crecer, pero sobre todo lo que nosotros hemos aprendido y que es exportable es que todas las crisis tienen fases y lo llevamos a la parte humana. Nosotros como personas estamos atravesando diferentes fases y cada fase ha necesitado y necesita y necesitará
un tipo de liderazgo diferente y un apoyo emocional diferente. Si os fijáis, tuvimos una fase hasta casi 1 millón de contagiados, hasta el segundo millón. Los propios datos se iban dando en fases. Algo que hemos aprendido es que no podemos emplear ni el mismo tipo de liderazgo ni el mismo apoyo emocional a nuestros equipos porque vamos teniendo necesidades diferentes. Y hay otros 2 elementos que hemos aprendido y que nos gusta compartir con vosotros. Uno es, y este es súper interesante, cuando las empresas, y cuando hablamos de empresas siempre hablamos de líderes y managers, cuidan a las personas cuidan a las empresas. Es un poco el karma, ¿no? Pero ahora veréis que hay investigación muy potente en ello que se ha hecho a lo largo de la pandemia y esto es algo súper potente. Nos constaba, pero ahora se ha constatado en cifras. Y la segunda es lo que os decía, todas las crisis tienen fases. Las fases tienen, o sea, las necesidades organizativas y emocionales son diferentes y cada fase, como luego veremos, ha necesitado y va a necesitar un tipo de liderazgo diferente. Como os decíamos, si hay algo que nosotros siempre procuramos es de todo lo que hablamos documentarlo. Ahí abajo tenéis las 2 investigaciones de donde sale esta transparencia. Una es la hecha por la consultora Willis Towers Watson y la otra es publicada por un estudio hecho por George Berzin, que es súper interesante. Podéis acudir a su web. Y compilándolo los dos hemos concluido que, primero, bueno, hay una obviedad. Esta crisis ha acelerado la cultura organizativa a lo bestia. Había un chiste que circulaba por ahí que decía que ha hecho más por la transformación digital, ¿no? Y al final, lógicamente, era la pandemia. Bueno, de momento nos ha digitalizado las reuniones, pero va a digitalizar y ha impulsado la digitalización muy fuertemente. Lo segundo es muy curioso porque frente a la crisis que tuvimos en 2008, que también la viví trabajando en liderazgo, aquella fue una crisis de confianza muy fuerte. Y no solo fue una crisis de confianza, sino que fue una crisis de compromiso. Se hicieron estudios de compromiso y en muy pocos meses, hablábamos de 2 meses, el compromiso de las personas con respecto a sus organizaciones bajó de personas que se declaraban comprometidas con sus empresas, que estaban en torno al 56-60%, en España al 30%. Fijaros que lo que estamos viendo ahora, que tendencialmente, o sea, que son cifras de Estados Unidos, pero la tendencia en España se mantiene, las cifras yo no sé si soy capaz de mantenerlo, pero las tendencias sí, es que esta crisis ha reforzado de alguna manera la relación de la gente o los colaboradores con las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque incluso a veces en exceso, las organizaciones en este caso se han ocupado de estar mucho, aquellas que han podido, obviamente. Hablo de organizaciones que han podido mantener su estructura y su forma de trabajo. Se han volcado bastante en las personas y las personas que en crisis, cuando se sienten protegidas, responden con compromiso. Entonces, es muy curioso porque una de las cosas que hemos aprendido en esta crisis ha sido que si cuidamos a los equipos responden. No es ya una falacia, es que es investigación. Lo segundo que hemos aprendido es el cambio brutal que hemos tenido de entornos de trabajo y lo que ello ha conllevado. Fijaros, el 2010, hace escasamente 3 meses, gran parte de nuestro trabajo era presencial y, de hecho, convivía el trabajo presencial con una pequeña parte de teletrabajo. Si veis las cifras que son de 5 días que salió en mayo, realmente teletrabajar podía muy poca gente, pero de los que podían teletrabajar, solo un 5,1 lo hacía. No vamos a llamar teletrabajo a lo que hemos tenido que hacer ahora, que ha sido trabajar en casa como buenamente se podía. Había algunos clientes que nos decían, nosotros hemos tenido que poner una mesa en el dormitorio y mi marido entra un rato y yo entro otro rato, o sea que, y el de fuera pues se encarga de los niños. No voy a decir que ha sido teletrabajo, pero bueno, de alguna manera sí ha sido aprender a trabajar en remoto, en digital, y que en gran parte ha venido a quedarse. Entonces se han generado nuevos entornos de trabajo con nuevas necesidades organizativas y nuevas necesidades emocionales. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora?
parte vamos a volver al entorno presencial, es lógico, quiero decir, sigue haciendo falta. Esto va a tener que convivir con que se calcula que parte, y el incremento va a ser gordo, se va a depositar de nuevo en teletrabajo y parte en gente que va a tener que trabajar en casa, que lo diferenciamos del teletrabajo. El teletrabajo es una opción voluntaria donde organizas tu trabajo para trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque, fijaros, cuando hablamos con empresas, hay empresas que reconocen que hasta noviembre, diciembre no van a incorporar al personal, salvo en trabajos o necesidades muy imprescindibles o lo que se llaman trabajos de valor. Se van a reunir escasamente, es decir, de aquí a diciembre, noviembre, siempre y cuando la situación de desconfinamiento se mantenga, lo cual tampoco lo sabemos. Es decir, ¿qué nos encontramos ahora? Lo que hemos dado en llamar un entorno híbrido, donde es posible que un mismo día tengamos parte del trabajo y de las personas en presencial y parte de las personas teletrabajando o trabajando desde casa, que emocionalmente no es lo mismo, ¿eh? Entonces, todo esto, ¿qué ha conllevado de cambios en liderazgo? Por contextualizar un poco, nosotros definimos liderazgo, y nuestra fuente aquí es el Center Creative for Leadership, CCL, define liderazgo como las conductas o las acciones que generan dirección, es decir, que son las acciones que llevan a un equipo a saber hacia dónde tiene que ir, cuál es su visión, cuál es su propósito compartido y cuáles son sus objetivos. Las acciones que una vez que ya conocemos la dirección generan alineamiento, es decir, las personas saben cómo pueden ir, qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que colaborar y coordinarse para avanzar en la misma dirección, y las acciones que generan compromiso, es decir, aquellas acciones que hacen que las personas que componen el equipo sienten confianza, sienten transparencia y sienten lo que siempre se ha dicho, pues ese orgullo de pertenencia, ¿vale? Liderazgo son las acciones, las conductas que generan dirección, alineamiento y compromiso. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que la investigación nos ha demostrado que hemos atravesado o estamos atravesando 3 fases fundamentales. La primera la llamaríamos la fase de instruir, que fue cuando aquel 14 de mayo nos encontramos con que de repente tenemos que abandonar lo que estábamos haciendo y como lo estábamos haciendo generalmente, o gran parte de nosotros, y tenemos que meternos en nuestra casa y reinventarnos de alguna manera, es decir, aprender a trabajar y a convivir con una nueva realidad. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer aquí? Reaccionar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por un lado tiene esa parte de novedad, que tú dices, ¿cómo va a ser esto? Pero por otro lado tiene cómo me meto yo ahora o cómo salgo yo de este follón, ¿vale? Entonces, la primera fase, el liderazgo, ahora lo veremos, lo que tenía que hacer es ayudar y dar instrucciones de cómo superar contingencialmente, nos creíamos, esta nueva situación. Cuando ya pasaron unas semanas y ya nos dimos cuenta que cada 15 días nos iban renovando el estado de alarma, ya vimos que no iba a ser una situación coyuntural. Ayer estuve buscando para montar un poco, pero no me ha dado tiempo, con memes, los memes que fueron saliendo secuencialmente para ver cómo fantaseábamos. En la frase de instruir, aquí en Sevilla hacíamos bromas como si... ¿Te imaginas que nos vamos a quedar sin feria? Había un meme que ponía, un sevillano inventa la vacuna cuando le dijeron que a lo mejor se queda sin feria. Es decir, hablábamos de que a lo mejor, o que a lo mejor nos quedábamos sin Semana Santa en la fase de instruir. Así de despistados íbamos. En la fase de ajustar, no. Ya lo teníamos claro que nos quedábamos sin feria, nos quedábamos sin Semana Santa, porque ya estábamos en un estado digamos, fijo, en el que estábamos confinados, en el que estábamos trabajando o teletrabajando desde casa, y aquí teníamos que aprender a responder de forma más sistemática a la situación. Aquí el liderazgo era muy de empujar, muy de motivar, porque aquí la gente, pasado la primera fase de novedad y de ver cómo resolvemos, que eso, quieras que no, te mantiene la adrenalina, a una fase como muy plana de ver qué pasa sin ver lo que hacía ya no me vale,
pero es que no sé lo que viene, con lo cual aquí el liderazgo es muy de empujar, de motivar, de mantener el ánimo, sin el muy. Y por último, entramos en la fase de regresar, que es cuando ya vamos viendo que tenemos que volver, bueno, lo siento, a la nueva normalidad, yo lo siento porque no me gusta nada la palabra, la odio, pero que tenemos que volver a un entorno que va a ser distinto, que va a ser diferente, que en parte lo tenemos que crear, que parte se basa en lo que ya existía, evidentemente, pero parte va a ser diferente. Y es la fase esta de regresar que yo creo que es en la que estamos y todavía no hemos abandonado del todo, ¿vale? Pero sí empezamos, como yo diría, hacia mediados de mayo, cuando ya se empezaba a hablar de la fase, no me acuerdo si era la 3, la 4 o la... ¿Vale? Es decir, y aquí lo que había que facilitar es lo que se llama el liderazgo vertical, es decir, elevar la conciencia de la gente para que empiece a asumir que viene un nuevo futuro de algo que hay que construir. Esto es un poco lo que os he explicado, es decir, teníamos la fase reaccionar, cómo nos sentíamos ahí o cómo se sentían nuestros equipos, obviamente confundidos. Para todos era nuevo, obviamente inseguro, porque no sabes nada, no sabes qué va a pasar, no sabes por dónde va a ir el tema y además aquí hay visión de túnel, es decir, no queremos pensar en el futuro porque lo que tenemos que procurar es resolver el presente. Aquí se da lo que se llama la paralización cognitiva. Aquí nos asaltó tal volumen de información que es la parálisis por el análisis. ¿Vale? Es decir, por eso se llama visión de túnel. Ves el futuro muy lejos, con lo cual te centras mucho en el presente. ¿Qué es lo que necesitaban aquí los equipos? Hechos. Es decir, tenía que ser un liderazgo donde la comunicación jugase un papel muy importante, eso lo ha jugado a lo largo de toda la pandemia, pero la comunicación sobre hechos muy concretos, muy poca especulación, es decir, no os preocupéis, no, seguro, sí, hombre, la feria, no, vamos a ver. Aquí lo que se necesitaba es micromanagement, objetivos muy claros, objetivos de corto, vamos a ir trabajando esto y esto y esto, vamos a ir acostumbrándonos, prioridades y foco, y el liderazgo aquí es muy directivo y muy de generar confianza desde la seguridad y la guía. No la seguridad de lo que va a pasar, sí la seguridad de lo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Con lo cual, ¿qué es lo que tenía que hacer aquí el líder? Un liderazgo muy directivo. Foco en resultados operativos a corto, transmitir esa seguridad y lo que llamamos la particularización emocional. Es decir, aquí fijaros que durante los primeros días cada uno asumía la situación como podía y la situación no era la misma para todos. No es lo mismo ser soltero o tener una pareja y tener una casa donde cada uno tiene su ordenador, incluso 2 habitaciones, que es una casa donde tienes 3 niños pequeños, donde tal, etcétera. Es decir, cada uno no es lo mismo el que le había tocado la enfermedad de cerca que el que no le ha tocado. Es decir, los primeros momentos fueron muy complejos y hasta que se estructuraron hubo que particularizar emocionalmente mucho a la gente. La segunda fase, ¿qué es lo que observamos? Que la gente ya estaba muy cansada, es decir, los verbatim ya era de esto cuándo va a acabar, otra vez la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener los clientes? Una cierta desmotivación porque además el trabajo, luego lo veremos, pero lo que nos ha pasado a todos es que como te iba costando, debido al estrés y al aburrimiento, te iba costando mantener la atención, para hacer lo mismo necesitaban muchas más horas, con lo cual yo creo que en estas fases la sensación es que todos hemos trabajado mucho más. En horas, desde luego. O sea, ha sido los que hemos teletrabajado, hemos trabajado en horas mucho más. No sé si en cundir o en resultados, pero en horas hemos estado aquí sentados muchísimo tiempo. ¿Qué tipo de liderazgo se necesitaba aquí? Y se necesitará si vuelve a surgir. Claridad en el corto medio plazo. Quiero decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando empecemos a volver? ¿Cómo vamos a ir perfilando el futuro, pero muy a corto plazo? Lo segundo es compartir historias positivas, es decir, oye, ¿qué nos ha pasado de positivo? Insistir en esas reuniones que teníamos que tener con cierta frecuencia, pues que la gente fuera contando cosas positivas porque había que mantener la moral alta. Y después incluso buscar oportunidades a la gente
para poder colaborar transversalmente con otras partes de la organización, hablar con otros managers de mi organización, a ver si había posibilidad de crear proyectos compartidos, sacar un poco a la gente emocional y mentalmente del cuarto de la habitación donde se estaban pasando las horas. Por eso, el liderazgo que había que hacer aquí lo hemos llamado el liderazgo motivador. Poner mucho un foco en generarle al equipo, en la medida de mis posibilidades, un entorno muy motivador donde pudieran sentirse a gusto y hacer mucho equipo, ¿vale? Y aquí era súper importante, como podemos ahí, generar reputación. Porque, fijaros, aquí todos hemos tenido que aprender a gestionarnos digitalmente. Es decir, al principio, si os acordáis, la de Zoom y la de videoconferencias o videoreuniones que circulaban donde se atravesaba el marido por detrás del calzoncillo, donde aparecía la niña o donde, es decir, eran muchos y de alguna manera se disculpaba porque todos estábamos aprendiendo. Aquí ya no. Otra cosa es que hubiera iniciativas de incorporar, como nos han contado en algunos casos, la familia o presentar la familia a videoconferencia o incluso algún manager de algún equipo que me decía, no, yo dejo que estén los niños, que aparezcan, me parece muy bien que se integre la familia, pero eso era una decisión ya de dinámica propia. Pero a ti como líder ya digitalmente sí se te exigía un nivel. No podías andar diciendo, no, esto del Zoom, ¿cómo va? Esto, es decir, porque tu reputación aquí, lo que hicieras, iba a quedar bastante marcado, ¿vale? Entonces, aquí en una época para cuidar mucho la reputación. Y por último, entramos en la fase de regresar. Hay un cierto sentido de pérdida, fijaros, es curioso, porque cómo es el humano. Cuando te acostumbras a algo y pasas a las siguientes fases, empiezas a tener sensación de pérdida. Y queráis que no, el confinamiento ha sido tan intenso que nos hemos acostumbrado al confinamiento. Bueno, os diré más que hay gente que todavía no ha salido del confinamiento y no quiere salir del confinamiento. Se llamó el síndrome de la cueva, pero es que es verdad que se ha generado un miedo a salir. Se justifica como miedo de todavía hay coronavirus, pero detrás de eso se esconde un miedo a perder un estilo de vida muy controlado, muy inmediato, donde todo lo tienes a mano. Yo también lo llamaba el síndrome de la cabina de un avión, ¿no? Donde parece que ahí está todo. Entonces había un cierto sentido de pérdida de eso ganado. Y había otro sentido de pérdida de que hemos ido poniendo expectativas en un futuro que tampoco ahora sabemos si va a ser real. Pero sí es verdad que ahora estamos expectantes ante lo que nos vamos a encontrar, pero esto también se traduce en la incertidumbre de lo nuevo. ¿Qué se necesita ahora? Mucha comunicación, mucho compartir con la gente nuestro propósito, para qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr y vincular mucho estos objetivos con este propósito para dar sentido a lo que pasa. Y luego la resiliencia, es decir, ayudar a la gente a energetizarse ante esta situación compleja. De alguna manera ahora lo que se necesita es lo que llamamos el líder coach, es decir, trabajar mucho en detectar las necesidades del equipo, transmitir mucha positividad y esperanza y crear historias que aporten este cierto sentido a lo que estamos haciendo y al propósito del equipo. De alguna manera, fíjate, lo que necesitamos es poner a los equipos en lo que hemos llamado formato adaptación. A lo largo de la pandemia, a lo largo de este tiempo de confinamiento, se ha observado que se han generado dos tipos de equipos. Lo que llamamos el equipo con formato de emergencia. Un equipo con formato de emergencia es un equipo que siempre ha estado en situación de resolver, a ir resolviendo lo que salga, a ir dando respuestas de corto plazo a los que salga. Y el equipo en formato adaptación, que además en productividad ha sido mucho mayores, lo que ha estado siempre es, obviamente, a resolver lo que sale, pero anticiparme a lo que viene. Es decir, han trabajado mucho más en escenarios de futuro, han trabajado mucho más en cómo vamos a resolver las relaciones con el cliente cuando volvamos, qué procesos vamos a modificar cuando volvamos, ahora que tenemos tiempo que tenemos que mejorar cuando volvamos en tal sistema. Es decir, han estado en un formato no solo de responder, sino de anticipar para adaptar. Estos son lo que llamamos equipos en formato adaptación, que es lo que hay que lograr y es lo que ha habido que trabajar en este tiempo. ¿Qué ha cambiado entonces desde que empezó todo hasta hoy?
Pues fundamentalmente lo que ha cambiado es pasar de ese liderazgo presencial en el que había que hacer lo mismo que ahora, generar dirección, alineamiento y compromiso, pero realmente cuando tienes a la gente delante o más o menos delante, o puedes convocar reuniones de equipo con cierta frecuencia, etcétera, es relativamente fácil hasta percibir cómo está el equipo, por las caras, por las respuestas, cómo está algún compañero, si algún compañero tiene un buen día, un mal día, hablar con otros managers, interaccionar. Realmente era el liderazgo que nosotros llamamos clásico. Por muy complicada que fuera la situación, era relativamente asequible. A lo que hemos llamado un liderazgo híbrido. Realmente tenemos que seguir generando dirección, alineamiento y compromiso, pero ahora el entorno es lo que decíamos, parte del equipo lo tengo presencial, parte del equipo el mismo día lo puedo tener en digital, es decir, pueden estar teletrabajando. Imaginar que yo tengo que hacer una reunión donde parte del equipo está en la sala, parte del equipo está fuera. O tengo que tomar una decisión y parte del equipo está en la cercanía y parte del equipo está fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que nos es mucho más fácil gestionar a la parte del equipo que está dentro y corremos un riesgo que es, si tenemos que hacer algo con cierta agilidad, le consulta a los que están al lado, tomamos la decisión y luego se lo contamos a los otros. La pregunta es cómo se van a sentir. Es decir, tenemos que hilar muy fino. Esto me recuerda una anécdota y es que fue muy gráfica. Hace ya unos años estábamos trabajando con el comité de dirección de una compañía de seguros y yo tenía una sesión individual de desarrollo con uno de los directores y habían hecho un 360. Y en ese 360 había una parte del equipo que le evaluaba de una manera en algunos aspectos, pero otra parte del equipo en esos mismos aspectos le evaluaba de una manera muy diferente. Después de rompernos la cabeza, le digo, oye, explícame cómo está distribuido tu equipo. Y era curioso porque físicamente había unos que estaban justo a la salida del despacho y había una mampara y el resto del equipo estaba detrás de la mampara. Y coincidían en número los que le evaluaban de una manera y los que le evaluaban de otro. Y yo le pregunté, ¿con quién te tomas café más frecuentemente? Y bueno, ya entendimos la situación. Imaginaros esto transportado a que tengo parte del equipo presencialmente y parte del equipo está digitalmente. Que me da igual si cambia cada semana, porque el riesgo que tiene ahora es que los que están en digital se enteren de las decisiones tomadas. Entonces, el liderazgo que tengo que gestionar ahora es muy fino. Es hilar muy fino porque tengo que integrar por igual, generar confianza y compromiso por igual en aquellos que están en presencial como en aquellos que están en digital. Entonces, no varía tanto el qué, que sigue siendo lo mismo. Tengo que seguir generando dirección, alineamiento y compromiso. Tengo que trabajar intensamente la confianza y la motivación y tengo que poner mucho foco en ejecución de objetivos y cumplimiento, pero contando que parte del equipo lo tengo presente y parte del equipo lo tengo fuera. Entonces, el liderazgo híbrido es un liderazgo muy de acción. Ahora tengo que estar muy atento, pero tengo que generar procesos, sistemas y entornos que conecten e incluyan. Nosotros decimos que es un liderazgo muy inclusivo. Y es un liderazgo muy inclusivo que se basa en crear unas relaciones virtuales y la comunicación, pero intensamente, generar confianza, que es una obligación del liderazgo, pero generar la misma confianza en quien está y en quien no está presencialmente, que en quien está digitalmente, y a la hora de dar feedback tenerlo en cuenta. Claro, digitalmente tiene un problema dar feedback, que es un elemento de generar confianza y es una base de la comunicación. ¿Cómo doy feedback si a la gente no la veo? ¿Cómo doy feedback si no tengo a la gente delante? Es decir, tengo que tener mucho cuidado y tengo que estar muy atento a dar feedback por igual a quien está y no está presencialmente, pero con mucho cuidado. Tengo que generar la misma confianza y obviamente el must o la obligación en esta fase de liderazgo y de cuidar a mi equipo emocionalmente, la comunicación se ha convertido en el mejor arma que tenemos
para gestionar esta situación. El papel del líder es auténticamente de role model, es decir, lo que tú hagas, así hará el equipo en este momento. ¿Cuáles son las bases para construir la agenda de liderazgo? Fijaros, la diferencia entre que yo decida liderar o que yo lidere es que no sean intenciones sino acciones. Que yo tenga en mi agenda semanalmente acciones que me ayuden a generar dirección en mi equipo, es decir, cuáles son nuestros objetivos esta semana, a dónde tenemos que llegar, cuáles son los KPIs, cómo vamos a cumplir, que generen alineamiento, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y después que favorezcan el compromiso, qué necesitáis para ello, cómo estáis, en qué puedo ayudaros. Igualmente tengo que trabajar muy bien la confianza y la motivación, es decir, trabajar muy bien con el equipo, cómo están, cómo se sienten, qué necesidades tienen, qué necesitan de mí, es decir, trabajar súper bien y preguntas que tengo que hacer semanalmente o diariamente, acciones de cohesión y obviamente poner mucho foco en la ejecución. ¿Por qué es muy importante poner foco en la ejecución? Hombre, primero porque trabajamos para ello, pero segundo porque realmente la confianza y la motivación muchas veces en estos momentos también se basan en el logro. Es decir, y si voy poniendo logros de corto plazo, obtención de objetivos de corto plazo, también tengo lo que llamamos quick wins de corto plazo, vale el nombre, ¿vale? Quiere decir, también tendremos logros ganadores que permita al equipo ir enganchando la moral. Ayer estaba trabajando con un equipo que decía, tenemos un problema, porque ahora era un comité de dirección de la tecnológica y decía, tenemos un problema porque es que ahora mismo tenemos muchos proyectos en marcha, pero todos son de medio plazo. No tenemos cosas que se vayan a lograr de corto. Digo, bueno, pues dividámoslo en tareas y empecemos a buscar tareas o medios plazos que al equipo le ayuda a sentir que van logrando cosas, porque si no, cuando los objetivos son de muy largo plazo, cuesta motivar. Fijaros, esto en paralelo, ya que luego vamos a hablar de apoyo psicológico, en paralelo y salvando las distancias, es como se trabaja en psicopatología con la depresión. Cuando trabajas con gente en estado de depresión, tienes que trabajar con objetivos de muy corto plazo y de muy poco peso. Y esto cogérmelo con cariño. ¿Qué quiere decir? Que si a un depresivo tú le pones objetivos de largo plazo y de mucha acción, que cueste mucho, el margen de error puede ser alto, pero encima lo que va a tardar en lograrlo es alto. Y ahora mismo un poco de astemia emocional y un poco de astemia sí que tenemos, quiero decir, un poco cansados sí estamos, ¿vale? Entonces, tenemos que poner foco en poner objetivos y buscar siempre objetivos de logro y valorarlos y evaluarlos y apoyarlos. Ok, entonces las tres acciones fundamentales que reclama esta situación son comunicaciones claras y precisas, promover muchas reuniones de equipo, sobre todo pensando en ese equipo, esa parte del equipo que está en teletrabajo, que tiene que sentirse igual de integrado que la parte del equipo que está en presencial, pero breves y frecuentes. Esto es, en Agile ya se trabaja mucho así y es muy interesante, ¿no? Entonces, que sean reuniones, una por la mañana, del día, una de mediodía, puede ser, ¿por qué no? Y sobre todo al cerrar, para que la gente que está en teletrabajo, bueno, pues de alguna manera se sienta igual de integrada que la gente que está presencialmente. Fijaros, al principio os decía que la gente se ha sentido muy apoyada. Una de las claves ha sido que los equipos que se han sentido muy apoyados y han valorado bien las organizaciones han hecho precisamente muchas reuniones, pero muy cortas y muy claras. Y parte de las reuniones eran informales. Hay investigación detrás de ellos, la puedo pasar, y se han sentido que han tenido mucho apoyo emocional de sus líderes, ¿vale? Entonces, algo que hemos aprendido es esa época de muchas reuniones, no reuniones de 2 horas, venga a ver quién dice, sino muy operativas, muy frecuentes, pero parte de las reuniones dedicarlas a trabajar en cómo está el equipo, que es el tercer punto, acciones de motivación y de apoyo psicosocial. Con lo cual, una agenda de un líder en este momento, si pudiéramos decir, vale, si tuviera que dividir mi agenda de liderazgo ahora mismo,
¿cuál sería? Considerando que el 100% de tus acciones, fíjate, el 35%, ¿no? El 40% de tus acciones deberían ser conductas de liderazgo, que no está peleado con que sean conductas para lograr objetivos, pero tienen que ser conductas de compartir objetivos, comprobar que son bien entendidos, comprobar que todo el mundo los tiene claros, comprobar que tienen sentido para ellos, conductas de facilitación de lograr los objetivos y conductas de impulsar el compromiso. Igualmente conductas de cohesión, es decir, un 20% de mis conductas semanales deberían ir a estar enfocadas a favorecer la cohesión y la confianza en el equipo y otro 40% a empujar la ejecución, en qué quieres que te ayude, qué proyecto estás, nos vemos más tarde, trabajamos, etcétera. Es decir, esta es la conducta de liderazgo ideal para un momento con el que estamos trabajando. ¿Y qué habilidades necesitaríamos para ello? Siento ir un poco rápido, pero me interesa más la parte de preguntas que todo esto que, bueno, espero que solo sirva de estímulo. Necesitamos trabajar muy bien ahora mismo para ponernos en forma en nuestro liderazgo, algo que muchos ya tendréis al orden del día, más viendo que hay mucha gente de entornos digitales. Primero, las habilidades digitales. Quiero decir, como líderes no podemos andar diciendo esto cómo va, esto cómo funciona, uy, que se me ha estropeado. No, quiero decir, es un momento en el que tú has tenido que tener ya una formación digital, has tenido que transmitir que manejas el entorno, que eres capaz de crear sintonía a través del entorno digital. Y francamente hemos tenido que aprender muy rápido. Generar confianza a través de un entorno digital es difícil, pero se logra. Generar, transmitir apoyo emocional a través de una pantalla es difícil, pero se logra. Por eso decíamos, a veces tienes que trabajar en el 1 a 1, pero se logra. Pero tienen que sentir que manejas bien, que eres capaz de mirar a la cámara, que eres capaz de estar en condiciones, bien vestido, de verdad. O sea, que transmiten la misma seguridad cuando te tomas un café con él como cuando estás delante de la pantalla. Lo segundo, desde luego, es trabajar muy bien la comunicación en el medio digital. ¿En qué se basa? Mucho más brevedad y foco, esfuerzo en eliminar lo innecesario, muchas habilidades de facilitación, muchas habilidades de escucha, mucha capacidad de establecer estas relaciones, que posiblemente en lo interpersonal lo hacemos muy bien, ser capaz de trasladar pues si queréis, este cariño, en trasladar este mismo cariño a través de lo digital, en trasladar esta cercanía a través de lo digital y en usar muy bien la webcam, que no sea como a veces que estás, que se te ve desde aquí para arriba, que se te vea bien, hombre. Y por último, particularización emocional. Necesitamos estar en disponibilidad de trabajar muy bien con todos y cada uno de las personas del equipo, porque no todos estamos viviendo igual emocionalmente, no todos estamos viviendo igual esta pandemia. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? La empatía es obligatoria. Tengo que entender que no todo el mundo está igual que yo. Que hay gente que, como os decía antes, tiene niños, perro, gato, loro y tiene que hacerlo en el salón, pues en la reunión, es decir, que tiene familiares que le afectan, que no ha podido ir a su pueblo hace 4 meses, cada uno lo está viviendo de una manera y la empatía es obligatoria, particularización emocional. Esto me obliga mucho más al 1 a 1, a tomarme un café virtual o si puedo ahora ya un café presencial y preocuparme de cómo está cada uno y ¿cómo estás hoy y qué tal te encuentras hoy? Es una pregunta casi obligada. Y la siguiente gran pregunta de liderazgo en esta pandemia es ¿qué puedo hacer por ti? No para que yo tenga que cargarme con sus problemas, etcétera, pero sí para escuchar, apoyar y facilitar. Ahora vemos cómo, ¿vale? Entonces, las 5 claves para implementar este liderazgo que le van a dar apoyo ahora a las personas son, primero, haz una evaluación semanal de tus conocimientos digitales y de tu liderazgo. Es decir, si esta es la agenda, estoy teniendo acciones y conductas de liderazgo, estoy teniendo acciones y conductas enfocadas a la confianza y a la motivación, estoy teniendo acciones y conductas enfocadas a, bueno, eso seguro, a obtener resultados. Segundo, agenda las acciones que vas a realizar. ¿Cuáles son mis acciones de liderazgo? ¿Cuáles son mis acciones de apoyo y de motivación?
tercero, empieza siempre por bueno, nosotros lo hemos llamado un Digital Stand-Up Meeting, es decir, empieza con una reunión cada día, como los equipos de Agile. Yo creo que es una metodología estupenda de la que aprender estos temas, y acaba al final del día. ¿Cómo habéis tenido el día? ¿Qué tal habéis pasado? Una historia positiva que os haya pasado hoy, ¿qué tal con los clientes? Sobre todo, adapta el liderazgo a la situación, porque no todo el mundo ha seguido las etapas, aunque yo las he explicado cronológicamente. Emocionalmente, no todo el mundo ha pasado las etapas igual, y no todo el mundo está en el mismo estadio de etapa emocional, ahora lo vemos. Tienes que adaptar tu liderazgo a la situación y a cada una de las personas, nos guste o no, pero somos así. Y por último, motiva al equipo. Tiene en cuenta los dos mundos, el digital y el presencial, y particulariza. Y preguntas claves: ¿cómo te sientes y qué puedo hacer por ti? ¿Vale? ¿Y cómo apoyamos emocionalmente a nuestros equipos aquí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer si focalizamos en la parte más emocional? Bueno, lo primero es entender la crisis del coronavirus y cuáles son las circunstancias que están haciendo que afecten emocionalmente. Nunca hemos vivido una crisis como esta. Si pensamos en la crisis aquella de la subprime y de los créditos prime, aquella que vivimos 2008-2010, aquella fue una crisis económica y, bueno, afectó económicamente mucho a la sociedad, pero no dejó de ser una crisis económica. Esto es una crisis social. Es una crisis social, ¿por qué? Primero, si vamos de abajo arriba, porque es intensiva. Es decir, intensiva es que está afectando profundamente a creencias y hábitos muy instaurados. Es decir, se está cargando o está modificando todo un mundo que habíamos creado y lo está cambiando, pero profundamente. Es decir, creíamos que las cosas funcionaban de una manera que ahora estamos viendo que ya no funcionan así. Lo segundo es extensiva. Y lo voy a dejar en extensa porque extensiva no existe, pero afecta a todos los estamentos sociales y personales, es decir, afecta a nivel económico, afecta a nivel de salud, afecta a nivel laboral, afecta a nivel, es decir, afecta, digamos, horizontalmente a todo. Ha sido muy rápida, es decir, ha generado muchos cambios en muy poco tiempo y, sobre todo, muy importante, hasta ahora no conocidos. ¿Vale? El mismo virus no se conoce y se está replicando a una velocidad brutal. Hoy decía la OMS que Estados Unidos se va a tener que preparar para 2 efectos rebote. O sea, imagínate lo que están hablando ahora. Y por último es atemporal. Lo entrecomillo porque atemporal significa otra cosa, pero me sirve para explicar lo que os queremos decir. Es atemporal porque es muy difícil de prever los ciclos temporalmente y delimitarlo en el tiempo. Es decir, realmente no sabemos ni cómo va a acabar, ni cómo va a seguir, ni cuál va a ser la secuencia, ni ahora dice que si volvemos a la fase 2 o a la fase 3. Es decir, esto genera mucha incertidumbre, porque no es lo mismo que te diga, bueno, en 1 año, en 2, en medio, en la vacuna, sí, cuando salga la vacuna, ya tenemos vacuna, no, ahora sale un experto y dice dentro de 8 meses. Es decir, todo esto va generando una cierta incertidumbre que, como nos afecta a creencias muy instauradas, afecta globalmente de una forma muy rápida y sin límite, realmente asumir esto hay que estar muy preparado emocionalmente. Hay quien lo ha asumido, hay quien lo ha entendido, pero podemos entender que no todo el mundo está igual preparado emocionalmente. Fijaros, lo primero que tuvimos, y como os decía, temporalmente fue cuando nos confinamos. Entramos un poco en shock y como en shock estuvimos, nos tuvimos que acostumbrar a una situación muy novedosa. Ya entonces, con la incertidumbre de la temporalidad, sufrimos la infodemia, pero es que organizativamente sufrimos la infodemia. Los departamentos de riesgos laborables, los pobres, cada día sacaban un comunicado distinto. Por la oficina ya no se puede ir, unos sí y otros no, quedaros en casa, no quedaros en casa, es decir, y después todo era probar e innovar, cómo vamos a hacer de nuevo las reuniones, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a responder a los clientes, tenemos que ir, pues imaginaros la mascarilla, la de vueltas que ha dado, es decir, realmente
cuál va a ser, y ahora estoy pensando en el entorno laboral, cuál va a ser nuestro nuevo entorno laboral. Después de la fase de sorpresa shock, pasamos a la fase de latencia. La fase en lo latente es aquello que sabes que existe pero no se ve. Y realmente con las personas pasaba igual. Sabíamos que existíamos, pero no se nos veía por ningún lado. Bueno, sí, a través del Zoom, ¿no? Pero no nos veíamos, no nos tocábamos, no interaccionábamos como antes. Entonces pasamos a un periodo de latencia que ha sido relativamente largo. Es decir, había que dar respuesta a un entorno laboralmente complejo, pero haciéndolo desde casa. Y como decíamos, esto acompañado de una cierta falta de concentración generada por el estrés, y ha llevado a muchas horas de trabajo para producir lo mismo. Esto, como veremos, se ha traducido en mucho cansancio. La gente estaba muy cansada. Las últimas semanas estábamos ahí como con la lengua fuera, como la sensación de que ya va a empezar a ser diferente, ¿no? Con el mal vendido término marketingiano de la normalidad, de la vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, la nueva normalidad, que es... parece un oxímoron, ¿no? Cuando en la misma frase hay algo y lo contrario. Si es nuevo no va a ser normal. Entonces pero se nos ha puesto ahí como una especie de meta, la fase 1, la fase 0, la fase 2, que lo que ha generado es al revés, un cierto cansancio, mucha incertidumbre sobre el futuro, porque estabas viendo si llegaba o no llegaba, cómo llegaba, cada día cambiaba la instrucción. A ver, yo también entiendo que el que ha tenido que gestionar eso también era nuevo para él, y ya como preparando el regreso. ¿Qué nos hemos encontrado? Que ese futuro no existe. Quiero decir, lo que tenemos que hacer ahora es recuperarlo, coger aquello que estaba y es aprovechable, que es mucho, pero es que hay cosas que ya no nos van a valer. Luego tenemos que empezar a recuperar nuevos significados, tenemos que empezar a crear escenarios de futuro e incluso incorporar nuevas formas de hacer. Oye, esto en términos emocionales, lo primero que hemos visto es que hay dos elementos emocionales, dos emociones que se han compartido desde el principio y no han dejado de existir. Uno es el miedo, unos lo viven mejor y otros peor, y otro es la ansiedad. Es decir, hay muchos episodios de ansiedad. El miedo es una emoción básica, la ansiedad es una consecuencia de cómo cada uno percibe las cosas, pero le genera ansiedad. La ansiedad es una respuesta, ¿vale? Pero el miedo y la ansiedad nos están acompañando a lo largo desde que empezó y no ha dejado de existir. Por eso la flecha mano derecha sigue. Fijaros, emocionalmente empezamos con lo desconocido. Se dio una congelación cognitiva, como os decía, costaba incorporar ya más cosas. Se generó una inseguridad y vivimos en un periodo de falso optimismo. Todos decíamos, bueno, cuando a final de marzo nos desconfinemos, a ver si nos echamos una cervecita. Bueno, a ver si para la feria, a ver si. Es decir, se crea ahí un falso optimismo para ver, y esto es lógico, nos ayudó a pasar la primera fase. Cuando pasamos esta fase y lo fuimos asimilando, esto se tradujo en cierto cansancio que emocionalmente llevó a una cierta desmotivación, necesariamente a una adaptación y llevó a un optimismo limitado. Bueno, este fue un periodo, fíjate, hasta cierta manera, aunque cansancio amable, porque también fue un poco más estable. Aprendimos a controlar la primera fase, entramos en una segunda fase que había que estar motivado, pero al fin y al cabo ya tenías ciertas rutinas establecidas que sí es verdad que cansaba, pero bueno, si queréis, amable. Cuando empezamos a pensar en salir, lo que se generó es un estado de cierta confusión, porque ya queríamos dejar sin dejar y empezar a hacer sin saber lo que queríamos empezar a hacer. Con lo cual, emocionalmente entras en pérdida y los humanos tenemos una cierta aversión a la pérdida. Esto lo trabaja muy bien Kahneman, que fue el primer psicólogo que fue premio Nobel en economía, y trabaja muy bien en toma de decisiones, cómo los humanos tenemos mucha aversión a la pérdida en lo que ya hemos establecido. Que se compartía con expectación, pero emocionalmente había una especie de enfado. Fijaros que fue la época en la que empezaron a aparecer caceroladas, frente a ello aplausos, frente a ello, es decir, había incluso un cierto enfado social, un cierto enfado laboral, porque parecía que salíamos y no salíamos. Y por último,
en la fase que estamos ahora, que estamos en una fase de expectación, yo creo que hay un cierto optimismo, yo creo que hay unas ciertas ganas de salir, pero es complejo porque no está muy dibujado, es una fase de reinventar, donde hay personas que se sienten muy bien, las personas más innovadoras, más creativas, es una fase, si queréis, en cierta manera bonita, porque puedes ir creando muchas cosas, pero que no todo el mundo la tolera igual. Entonces hay una cierta incertidumbre, una cierta frustración, lo que llamamos una calma deliberada. Pero es muy importante, porque esto que lo ponemos así en fases temporales, tenemos que ser conscientes que hay gente que no la ha superado igual. Y hay gente que se ha quedado en el cansancio, hay gente que todavía está en la confusión y hay gente que, oye, emocionalmente es potente y ha vivido esto como una etapa más y sin mucho sufrimiento, y yo os diría hasta sin ese miedo y ansiedad. Cuando estábamos pensando en cómo trabajar emocionalmente los equipos, pensábamos, bueno, ¿y de quién podemos aprender a gestionar la incertidumbre? Los que ya me conocéis y me habéis escuchado alguna vez, sabéis que nosotros desde el Instituto de Liderazgo trabajamos mucho con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y trabajamos mucho liderazgo y gestión de equipos y gestión del estrés con unos equipos de los que tenemos mucho que aprender, porque ellos se enfrentan a esta incertidumbre, a esta sensación de tener que resolver situaciones emocionalmente muy complejas todos los días y que los hemos visto por la calle mientras nosotros estamos en casa y son bomberos, policías, militares de la UME, y estos se enfrentan permanentemente a la incertidumbre y honestamente cómo se gestionan ellos emocionalmente hay que aprender mucho de ellos, es súper interesante, pero hay una serie de claves que nosotros hemos aprendido para cómo gestionar los periodos de incertidumbre. Primero, lo entrenan permanentemente para estar preparados, es decir, si esto nos ha pillado, el COVID nos ha pillado, el siguiente confinamiento o lo que venga ahora no nos puede pillar. Ya tenemos que preparar a nuestros equipos a trabajar en incertidumbre. Lo siguiente que tenemos que aprender es, toman decisiones de corto plazo que les fortalecen a largo plazo. Es decir, tienen y saben que tienen que hacer cosas ahora que los haga fuerte a futuro. Actúan siempre con cierto sentido de urgencia. Es decir, están siempre en forma de resolver cualquier situación crítica, por crítica que sea, que tengan que resolver. Y luego tienen otra cosa, es que son conscientes que las cosas hechas fuera de plazo tienen un impacto negativo. Operativamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo explican cada vez que vuelven yo qué sé, por ejemplo, los bomberos, que es con los que trabajamos mucho, cada vez que vuelven de una situación muy fuerte, muy, muy potente emocionalmente, hacen lo que se llama un trabajo, tiene una técnica que se llama diffusing, que es un trabajo de ventilación emocional. Cuando vuelven de resolver una situación en la que es posible que haya podido haber heridos, o todo les ha salido de pena, o han tenido que hacer una intervención de un accidente, etcétera, etcétera, oye, son personas, les impacta emocionalmente y eso, cada vez que trabajamos con ellos no se olvidan de recordármelo. Sí, José Luis, yo he ido muchas veces a resolver accidentes, pero cada día es uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando vuelven, se reúne el equipo ese día o a lo más tardar al día siguiente y trabajan mucho el cómo están, cómo se sienten, cómo les ha afectado. Hacen una especie no quiero emplear la palabra catarsis, pero de desahogo emocional. Y antes de irse a casa, o lo primero que hacen al día siguiente es ayudarse entre uno y otros a digerir emocionalmente la situación. Obviamente los veteranos o el jefe del equipo es quien coordina esto y si el impacto ha sido muy fuerte suelen tirar de personal que está preparado de emergencias, psicólogo de emergencias que están preparados para ello. Pero lo hacen en equipo, es decir, entre todos se apoyan emocionalmente. Después hacen una sesión de feedback forward. Después de cada intervención, y esto es después de cada intervención, hacen una valoración de lo que les ha funcionado y qué tienen que cambiar hacia futuro. Y se dan feedback sobre cómo han actuado en función de lo que tenían asignado y cómo tienen que actuar a futuro. Lo siguiente que trabajan mucho es anticiparse a futuros escenarios, es decir, trabajan mucho, como dice abajo, las incertidumbres se entrenan en el parque, es decir, oye, ¿qué pasa si tenemos que hacer una intervención en altura
y hay una familia que se ha quedado atrapada. Y resulta que la escala no funciona. Bla, 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 pues tenemos que hacer, quitar, bla, bla. Y eso lo entrenan. Lo entrenan mucho por una sencilla razón. Si tú entrenas mucho en incertidumbre y enseñas a los equipos a ser creativos en incertidumbre. Y además incorporas conductas como hábito. Y es lo siguiente que hacen. Es decir, una vez que entrenan, dicen, vale, pues cuando se nos dé esta situación tenemos que aprender a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Por qué lo hacen así? Porque cuando van a intervenir, eso que han entrenado lo van incorporando como hábito, lo cual les permite gestionar y dejar digamos, parte del cerebro vacío para gestionar. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Y qué es lo que tenemos que trasladar y cómo tenemos que trabajar con nuestros equipos ahora, en este momento emocional que están como volviendo de apagar un fuego? Tenemos la clave es que ahora con nuestros equipos los tenemos que reforzar emocionalmente para extraer de cada uno y como equipo los aprendizajes de la situación actual en positivo y traducir esto en acciones de cara a estar en mejor forma las situaciones que se nos van a plantear. No sabemos temporalmente cómo va a actuar esta situación, no sabemos lo que se nos viene, lo cual genera un estado de permanente incertidumbre. Tenemos que apoyar a nuestro equipo emocionalmente. Por lo tanto, ¿qué es interesante ahora mismo? Esto lo voy a saltar. Lo que es interesante ahora es trabajar lo que hemos llamado el corazón, fortalecerlo cohesional, fortalecer su cohesión emocional y darle sentido de propósito, para qué estáis como equipo y qué tenemos que hacer. Lo siguiente es fortalecerlo cognitivamente, es decir, trabajar mucho en los aprendizajes, en qué nos llevamos, en qué hemos aprendido, en qué tenemos que incorporar y traducir esto en acciones, que no se queden, nos sentimos muy bien, hemos aprendido esto, pero no nos lo llevamos a acciones, porque si no nos lo llevamos a acciones, en el futuro se nos vuelve a presentar. Entonces, nuestro modelo de gestión ahora mismo tiene que tener estos tres componentes: su parte de corazón, su parte de cabeza y que esto se traduzca en manos. Es decir, es necesario dar sentido a lo que hacen de nuevo. Ahora es vital para reforzar el compromiso, trabajar el propósito y el objetivo del equipo, fortalecer al equipo cognitivamente, porque tenemos que darle mucha seguridad, con lo cual tenemos que trabajar mucho los aprendizajes de la crisis. ¿Y cómo se logra esto? Pues lo primero es, igual que los bomberos, igual que los policías, igual que la UME, lo primero es hacer sesiones o reservar parte de las reuniones para trabajar la ventilación emocional, compartir las emociones vividas y si alguno necesita más apoyo, hacer esas particularizaciones emocionales porque como líderes es necesario. Lo segundo, hacer aprendizajes, sesiones de aprendizaje en incertidumbre o dedicar parte de las reuniones a decir qué hemos aprendido, qué hemos incorporado de nuevo y cómo tenemos que incorporar como equipo y cada uno determinados aprendizajes. Lo tercero es trabajar escenarios de futuro. ¿Qué situaciones se nos pueden plantear a futuro que tenemos que aprender a resolver y qué aprendizajes podemos incorporar? Y por último, detectar esas conductas críticas que nos van a ayudar a superar la incertidumbre. Con estas 4 claves, tu equipo no solo se siente más seguro emocionalmente y más protegido y más apoyado emocionalmente, porque tu labor como líder es gestiónalo, pero haz que el equipo apoye. Lo segundo es dale fortaleza cognitiva y lo tercero es dale la seguridad de que vas aprendiendo para superar la incertidumbre. Y estas son las 5 claves que os proponemos. Crea ese espacio para hablar con tu equipo de lo que sienten y han sentido y facilita la expresión y el apoyo mutuo. Haz esas sesiones de aprendizaje, plantea potenciales escenarios, ¿cómo tendríamos que abordar un nuevo confinamiento? ¿Qué pasa si este cliente tal? ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué hemos aprendido y qué tenemos que hacer? Crea sesiones de feed forward, es decir, no se trata de evaluar qué hemos hecho cada uno en el pasado, sino de con estos aprendizajes qué tenemos que hacer cada uno en el futuro y determina los planes de acción. Es decir, es importante el primer punto porque me da mucho a pie a los demás y si no
os sentís capaces de apoyarlo emocionalmente, oye, pues echar mano de quien os pueda ayudar, echar mano de otros líderes o quiero decir, pero es muy importante en este momento el trabajar estos 5 puntos porque hacen equipos preparados para trabajar en incertidumbre. Y siento que me he pasado de la hora, yo digo, a ver si lo hago en 40 minutos, pero, oye, encantado de ver vuestras preguntas, de si queréis preguntar algo. No, a ver dónde veo yo. Si dejo de compartir pantalla, creo que veo... Puedo ver las preguntas que habéis hecho. Vale, fenomenal. ¿Cuál es lo mejor? Voy a ir esperando. ¿De qué tiempo disponemos, Jaime? ¿Tienes el audio quitado? Jaime, ¿tienes el audio quitado? Llevas razón. Tómate 10 minutos. Vale. Pues muy rápido, porque aquí lo bueno son las preguntas y no deja tiempo. Dice, ¿cuál es la mejor estrategia de comunicación para bajar la información cuando en una empresa hay una marcada diferencia de edades? Yo creo que vuelve a ser lo mismo, es decir, la información tiene que dar respuestas a las necesidades que tiene el equipo. Y yo lo que haría en esa particularización emocional es ver cómo se siente cada uno. Y en función de las necesidades que voy viendo, porque van a ser muy diferentes, voy a ir trabajando bien la comunicación. Obviamente no va a necesitar la misma comunicación uno que emocionalmente es más estable, etcétera, o incluso, oye, pues es muy emprendedor, está acostumbrado al riesgo y a la incertidumbre, que alguien que... Oye, como yo soy mayor, lo voy a decir también, pues somos más mayores, nos ha costado más la digitalización. Es verdad que en esta época la brecha digital se ha hecho muy marcada para algunas personas. Entonces, hay un tipo de información que si es muy concreta va a ayudar a apoyar, pero hay otra información que a lo mejor tiene que ser más particularizado. Dice, ¿cómo brindar soporte a algún ejecutivo cabeza dura que no comprenda claramente que hoy necesitamos hacer un gran uso de los soft skills? Hombre, lo primero, yo sé que no todo el mundo acaba de ver estas soft skills, pero es entender por qué él piensa que no son necesarias las soft skills, cuando realmente yo creo que lo son. Y si no, si quieres, me brindo esperanza a acompañarte y a explicártelo o a pasarte investigaciones donde se está demostrando que justo las soft skills están marcando la diferencia en esta crisis. ¿Cómo brindar? ¿Cómo brindar algún que no comprenda? Vale, para dirigirnos a los empleados. Confundidos, sentidos, ok. Con sentido de pérdida. Jaime, en las etapas de crisis, en las tres columnas, donde estaban confundidos, donde estaban... había que responder y te decían que estaban cansados. Y por último, el que más me llama la atención es el sentido de pérdida. No veo mucho sentido de pérdida. Veía más sentido de pérdida al principio. Sí, hombre. Cuando estaban confundidos, la protesta, la queja y la reivindicación era permanente casi. En cambio ahora, ese sentido de pérdida sí se tiene, pero hay ya un número importante de personas que están diciendo, he ganado terreno en lo virtual. Creí que nunca podía llegar donde he llegado, en lo virtual. Y lo saco por alguna que otra docencia, por algún que otro máster, por ejemplo, nuestro MBA, donde al principio hubo resistencia y ahora se está felicitando al equipo docente por haber actuado con ese esfuerzo de tantas horas que tú lo has dicho, de trabajar más horas que en presencial y ahora se está viendo un poco el fruto. ¿Sí? Fíjate que es muy curioso, ¿eh? Cualquier cambio, el cambio, o sea, la resistencia al cambio nunca viene por el miedo a la incertidumbre, por el miedo al futuro, sino por la aversión a la pérdida de lo que dejas detrás. Entonces, es curioso porque durante 2 meses y medio también te has acostumbrado a vivir de una manera.
Y es que está sin audio. Por no interferir. Que en principio había una grandísima confusión. Eso de pasar de presencial, tocar, a ver solamente en pantalla, aquello fue en una gran mayoría un caos. Y esto lo hemos vivido en nuestra piel. Y efectivamente lo fue, pero cuando ya la costumbre, ahora lo tienes que dejar. Y luego hay otro sentimiento de pérdida y es, todos nos habíamos hecho una ilusión de cómo iba a ser la vuelta. Y la vuelta está siendo un escenario más duro. O sea, fíjate que la nueva normalidad que te está diciendo como que no os preocupéis que cuando pase el COVID todo va a volver a ser normal. Y lo que nos encontramos es que no, hemos dejado atrás muchas cosas, hemos tenido que dejar atrás creencias, hemos tenido que dejar atrás hábitos, como abrazarnos, o sea, es que tú ahora te abrazas y eres sospechoso. Entonces, hemos tenido que, casi nos hemos dado cuenta que los japoneses llevaban razón cuando llevaban mascarillas, hacían la reverencia, en fin, cuando nosotros decíamos, mira que son estrechos. Ahora resulta que llevan razón y no nos podemos ni tocar ni nada. Es decir, hemos tenido que dejar atrás tantos hábitos que el futuro entramos en pérdidas. Pero dejar de hacer lo que estábamos haciendo en el confinamiento supone otra pequeña pérdida, porque ya nos habíamos acostumbrado a estar en casa. Es decir, yo creo que incluso yo llego a un momento personalmente en que me tuve que obligar a salir. Y el primer día que yo cogí iba espesito. Y de repente me di cuenta que tenía que echar gasolina y yo pensé, madre de Dios, qué pereza echar gasolina ahora. Y me dije, a la calle, o sea, tengo que salir. Entonces, hay un sentido de pérdida de esa rutina que has ganado. Sí. Entonces, es verdad que emocionalmente esto ha sido una escuela, ¿eh? Esto ha sido una escuela, no todo el mundo va a salir igual. Sí. Para vencer la incertidumbre, a mí me está dando resultados, y digo a mí, a mis equipos, ¿no? Detectar la necesidad, que lo has dicho tú muy claramente. Si en este momento detectamos la necesidad, para eso hay que trabajar concienzudamente y muchas horas, y esa empatía de cómo estás esta mañana, cómo te va el día, cómo te ha ido el día y buenas noches, esto es clave, porque en ese espacio de tiempo se detecta la necesidad. Hablando y directamente preguntando ya, o sea, porque ahora además algo que nos enseña la comunicación digital es exactamente hay que ser claro, hay que ser de alguna manera directo, hay que aprender a preguntar, hay que aprender a preguntar muy bien, porque hay matices que no aprecias, es complejo, pero bueno, es una buena escuela a mí, la verdad que yo, como tú dices, yo salgo muy reforzado de este tema. Cuesta mucho, la comunicación no verbal la pierdes porque claro, nos vemos de aquí para arriba, pero no sabes lo que está uno haciendo por debajo. Además es muy gracioso porque la gente que tiene gafas, tú estás viendo si le estás explicando algo, el reflejo es lo que tú estás explicando o no. Y te das cuenta que hay gente que está diciendo sí, pero en su reflejo de la pantalla tiene otras cosas puestas. En fin, hemos tenido que aprender a muchas cosas y ya digo, y nos queda mucho por aprender. Oye, yo estoy haciendo un esfuerzo precisamente por empatizar con la pantalla y luego mi mujer me decía hace un rato, dice, pues te has entregado la pantalla y ahora no comunicas conmigo. O sea, que algo tengo que rectificar, ¿no? Bueno, esto es un poco anecdótico. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer de nuevo, José Luis, compartir contigo estos ratos. Didáctico, educativo y académico. Muchas gracias. Y a los demás, pues para lo que necesitéis, a vuestra disposición. Muchas gracias, José Luis. Un placer estar contigo. Gracias, Felisa. Un placer ha sido mío.